Senegal es el nuevo rey de África y no es casualidad. Con la increíble plantilla que formaron, apuntan a ser uno de los equipos más relevantes de la Copa del Mundo. Sin embargo, pocos saben que, al comienzo de este siglo, esa misma selección ni siquiera se clasificaba para los mundiales. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo pasó de estar en la posición 85 del ranking de la FIFA en 1997 a escalar hasta el puesto número 12 y que sus futbolistas se encuentren en las ligas más importantes del mundo? Para encontrar la respuesta, debemos viajar al Mundial Corea-Japón 2002. Allí fue cuando Senegal apareció en el mapa del fútbol por primera vez. Nunca antes habían disputado una Copa del Mundo. En el proceso clasificatorio había un solo cupo disponible y debían disputarlo contra potencias como Marruecos, Egipto o incluso Argelia. Ellos eran quienes debían llevarse ese boleto. Los Leones de Teranga, como se conoce habitualmente al conjunto, ni siquiera figuraban como una potencial sorpresa, eran puro relleno. Pero, contra todo pronóstico, los senegaleses ganaron 4 partidos y empataron 1, quedando así igualados en la tabla de puntos frente a los marroquíes en la primera posición. Para su suerte, la diferencia de goles jugó a su favor y fueron quienes finalmente consiguieron ese tan ansiado boleto a Asia. Una vez en el Mundial, las expectativas eran bajísimas. ¿Qué se podía esperar de un conjunto que no solo estaba debutando, sino que debía compartir el grupo con Francia, Uruguay y Dinamarca? De hecho, el partido inaugural del evento fue frente a los galos, quienes llegaban como defensores del título. No obstante, los de África confiaban en que su enfoque colectivo, que había sido construido por su entrenador Bruno Metsu, iba a dar resultados. El grupo de futbolistas era bastante joven, con un promedio de edad cercano a los 25 años, y la mayoría de ellos jugaban en clubes de Francia. Esto se daba en gran medida por el intercambio cultural que existe entre ambos países. Lo menciono porque será clave para lo que vendrá después en este video. Tal era el nivel de conexión dentro del equipo que se los conocía como la banda de hermanos. Durante el torneo, el Adji Diouf, una de las grandes figuras del equipo, lo explicaba con estas palabras: demostramos una vez más que somos hermanos, un grupo de amigos que queremos llegar hasta el final y llegaremos hasta el final. Lo cierto es que esa cohesión terminó viéndose reflejada en el campo. Senegal dio la sorpresa venciendo 1-0 a Francia y luego empatando tanto frente a Dinamarca como frente a Uruguay y clasificándose así a los octavos de final. Luego, por si eso fuera poco, eliminaron a Suecia y se convirtieron en la segunda selección africana de la historia en alcanzar los cuartos de final en un mundial, fase en la que terminarían cayendo frente a Turquía por gol de oro. Aún así, no hay dudas de que la campaña fue histórica, lograda en gran medida por la entrega que tuvo ese grupo de jugadores. Salif Diao, otro de los referentes de aquella hazaña, lo resumía así: la gente no comprende, el fútbol es mucho más que un juego en África. No solo estás jugando para ti, cuando el himno nacional está sucediendo, puedes ver a tu madre, a tu padre, a tus propios hijos, a tus vecinos, al tipo que no conoces que está ahí apoyándote. Ahora bien, una vez que finalizó aquella Copa del Mundo, Senegal se enfrentaba a un riesgo muy concreto: convertirse en una historia extraordinaria pero irrepetible. Como sabemos, uno de los desafíos más grandes de las selecciones nacionales es lograr el recambio generacional. Cada vez que se habla de generación dorada o algo por el estilo, no es otra cosa que una muestra de la dificultad que tienen quienes vienen después para mantener esa misma vara, por lo que las autoridades de fútbol del país se centraron exactamente en eso, en convertir una hazaña en algo cotidiano. El plan estuvo puesto en una estructura clave dentro de este deporte: las academias formativas. Un camino que, si bien exige una buena cantidad de tiempo, suele dar retornos increíbles en el largo plazo. Spoiler alert, actualmente estamos en aquel largo plazo que se imaginó hace más de 20 años. El camino para llegar aquí ciertamente no fue nada sencillo. Luego de llegar a los cuartos de final en 2002, Senegal no se clasificó a las próximas 3 Copas del Mundo. Volvería recién en 2018. Sin embargo, la convicción de que este era el camino correcto era absoluta. La pieza clave del proyecto fue, sin dudas, la Academia Generation Foot, que había sido fundada en el año 2000. Al día de hoy, 26 años después de su inauguración, es considerada la academia referencia en todo el continente africano. Lo interesante es que su modelo no es tradicional. Gran parte de su éxito se basa en el acuerdo que firmaron con el FC Metz en 2003. El mismo estipulaba que el conjunto francés obtendría acceso prioritario a los mejores talentos de la academia, es decir, buenos jugadores a un bajo costo. En lo que a Senegal respecta, no solamente se aseguraron de que sus futbolistas pudieran dar fácilmente el salto al fútbol europeo, sino que Metz también se comprometió a invertir económicamente en la infraestructura de esa academia. El crecimiento del proyecto fue contundente. En 2013 inauguraron el centro Amara Touré, un complejo de 18 hectáreas que incluye múltiples campos de entrenamiento, alojamiento residencial para jugadores jóvenes, instalaciones educativas, centros médicos, gimnasios e infraestructura de apoyo como salas de reuniones y áreas de videoanálisis.
El objetivo detrás era claro, no solamente formar futbolistas de élite, sino también personas con valores y educación. En ese sentido, la secretaria general de la FIFA, Fatma Samoura, tras visitar el complejo en 2023, señalaba: "Me sorprendió lo que encontré en la Academia Generation Foot. La calidad de la educación demuestra que no es solo una academia de fútbol, sino una academia para la formación de personas. Si Generation Foot no produce talento futbolístico, producirá buenos ciudadanos senegaleses". Aunque la realidad es que también derrochaba talento dentro del campo de juego. De allí salieron futbolistas como Sadio Mané, Ismaila Sarr y Pepe Matar Sarr. Mané es sin dudas el caso más icónico. Siguiendo el acuerdo de la academia, en 2011 se unió al Metz. Al año siguiente, Red Bull Salzburg pagó 4 millones de euros por él, lugar en el que anotaría 45 goles y 32 asistencias en sus 120 partidos. El conjunto de Austria fue la antesala para su llegada al Southampton, quien gastó 23 millones en 2014 y lo llevó a la Premier League. Poco después, el Liverpool desembolsó 41 millones de euros, casi el doble de la transferencia anterior, para convertirlo en una de las grandes figuras de Anfield. Allí no solo ganaría la liga inglesa, sino también la FA Cup, Carabao Cup, Champions League y el Mundial de Clubes. Es indudable que tiene toda la trayectoria para liderar su selección. En la misma línea, Ismaila Sarr y Pepe Matar Sarr iniciaron en el Metz para luego dar el salto al Crystal Palace y Tottenham respectivamente. En lo que al desarrollo del fútbol en Senegal respecta, Generation Foot fue solo el primer paso. Lo que seguiría fue un verdadero ecosistema de academias conectadas principalmente a clubes de la Liga 1. Un grupo de exfutbolistas, liderado por el francés Patrick Vieira, fundó en 2003 la Diambars FC, generando vínculos directos con el Olympique de Marsella. De allí surgió, por ejemplo, Idrissa Gueye, quien más tarde vestiría la camiseta del Paris Saint-Germain. Otro caso es la cantera Dakar Sacré-Cœur, fundada en 2005 y asociada al Olympique de Lyon, también gigante del fútbol francés. Algo particular es que estas academias no solo exportan talento, sino que también tienen su propio equipo que participa de las distintas divisiones senegalesas como cualquier otro club, por lo que sus jugadores no solo se dedican a entrenar, sino que también consiguen mucho rodaje incluso en primera división de ese país. De hecho, el AS Generation Foot, equipo de la academia que lleva ese nombre, se coronó 3 veces en la máxima categoría. De esta manera, Senegal, a través de acuerdos con importantes clubes de Francia como Metz, Olympique de Lyon, Olympique de Marsella, PSG, Saint-Étienne y otros, logró crear un ecosistema muy eficaz para desarrollar talento a lo largo del tiempo. De hecho, las selecciones nacionales menores fueron las primeras en beneficiarse de este proceso. En lo que a la sub-20 respecta, fueron subcampeones africanos en 2015, 2017 y 2019 para, finalmente en 2023, levantar el título. Ese mismo año también se consagró campeón en la categoría sub-17, confirmando su dominio en etapas formativas. Incluso a nivel global, alcanzaron el 4.º puesto de la Copa Mundial Sub-20 en el año 2015. Ahora bien, una cosa es producir buenos futbolistas que luego integren los clubes de primera línea y otra muy distinta es poder ensamblar un equipo dentro de la selección nacional que pueda hacerle frente al resto del mundo. Y en ese sentido, Senegal no solo logró volver a competir con regularidad, luego de, recordemos, quedar eliminado en 3 mundiales, sino que también comenzó a cosechar títulos. El primer gran trofeo llegó en 2022, cuando se consagró por primera vez en la Copa Africana de Naciones tras vencer a Egipto en la final, objetivo que, como sabemos, volvió a alcanzar recientemente en 2026 tras derrotar a Marruecos en una final bastante particular. Con todo esto sobre la mesa, Senegal llega a Estados Unidos, México y Canadá 2026 no solo con la idea de sorprender, sino incluso con superar lo que consiguieron en el año 2002. La selección presenta un promedio de edad muy similar a la de aquella generación, pero con una diferencia clave. La totalidad de la plantilla compite ya no solo en Francia, sino también en el resto de las principales ligas del mundo. Hoy, el valor total de mercado del equipo alcanza los 405,9 millones de euros, ubicándose entre las 16 selecciones más valiosas del planeta, por delante de combinados como Dinamarca, Croacia, Colombia o Ecuador. Un nivel reflejado en nombres como Nicolas Jackson, Sadio Mané, Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Idrissa Gueye y Edouard Mendy. Una verdadera locura. Además, se encuentran bajo el mando del histórico Pape Thiaw, quien integró la selección de 2002 y sabe perfectamente lo que significa llevar a Senegal hasta los cuartos de final. Aunque, al momento de grabar este video, todavía no se sabe si tendrá una sanción debido al accionar que tuvo en la final de la Copa de Naciones Africana. De lo que no hay dudas es que los Leones de Teranga están listos para hacer la gran revelación. Por nuestra parte, esperamos con ansias el comienzo de la Copa del Mundo para seguir de cerca a esta selección que promete ser una de las más interesantes del torneo. No olviden suscribirse y cualquier comentario que quieran hacer lo vamos a leer. Nos vemos la próxima.